Bien, saludos, nos volvemos a ver otra vez y ahora vamos a ver el capítulo número 2 de este libro, Nadie nace en un cuerpo equivocado, de José Rasti y Marino Pérez, titulado capítulo 2, Diferente como tú, especial como tú, único como tú, donde vamos a analizar la individualidad y los estereotipos de género. Siempre acostumbramos una introducción que dice así. Sentirse diferente no es una patología, es el inicio de la personalidad. Recalcando con la opinión de los autores de que sentirse distinto a otros no debe ser tratado como una forma eh, de enfermedad o de estigmatización, sino que es parte de nuestra personalidad. Recalca que en especial durante la infancia y la adolescencia se experimenta esa sensación de no encajar, ¿verdad? Estos sentimientos de extrañeza o diferencia es una parte fundamental del proceso de construcción de una identidad única. No todos hemos encajado alguna vez en nuestra sociedad, sea nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir o la forma de comportarnos. La individualidad se forja a partir de aquello que nos hace distintos. Históricamente, estas diferencias se consideraban rasgos de carácter o personalidad. Hoy, sin embargo, ante una nueva lente para interpretar este malestar, es lo que es conocido la identidad de género, que vamos a abordar no solamente en este capítulo, sino en posteriores capítulos de este libro. Y surge una pregunta. ¿Es la inconformidad un problema de identidad de género? Tenemos este gráfico o este diagrama. Sentimiento. No me gustan las cosas que se esperan de mi sexo. Un ejemplo, una niña que prefiere los coches y un niño que prefiere la poesía. Culturalmente, los coches son usados o pertenecientes, asociados con los varones, mientras que las poesías relacionado más con las damas. Aunque sabemos que a lo largo de la historia y nuestro mundo actual se ha roto con estas ideas. El diagnóstico cultural es, podrías haber nacido en un cuerpo equivocado. Y este concepto, ¿no? Esto se va a enmarcar como un conflicto entre el género sentido, que es el interno, y el sexo biológico, que es lo externo. Por lo cual la narrativa cultural actual tiende a interpretar la inconformidad con los roles de género no como una simple variación de la personalidad, sino como síntoma de la disforia de género. Entonces, variación de personalidad, síntoma de disforia de género. La idea de que la propia identidad reside en el género sentido, o en el interno, es decir, en nuestra percepción propia, y no en la biografía personal, es una novedad histórica con enormes consecuencias. Es un tema, o mejor dicho, son ideas que se están tocando actualmente. Históricamente es novedoso, y las consecuencias podrían ser graves, de acuerdo a los autores. Vamos a ver más adelante y en otros capítulos cuáles son. El fenómeno en auge, el drástico aumento de los jóvenes en clínicas de género. Bueno, tenemos aquí también otra gráfica que ya habíamos mostrado en la primera reseña del capítulo 1, que si no lo vieron, por favor, lo tenemos en nuestro canal de YouTube, así que no se olvide de verlo después. Este cambio de paradigma coincide con un aumento exponencial y sin precedentes en el número de menores derivados a servicios de identidad de género en todo el mundo. Acá tenemos esta gráfica de la clínica Tavistock de Reino Unido, que en 2009 presentaba 97 casos de derivación y en 2017 o 2018, es decir, aproximadamente 10 a 11 años después, había crecido un aumento exponencial de 2.500%. Y surge esta duda, ¿no? ¿Estamos ante el descubrimiento de una condición previamente oculta o ante un fenómeno sociocultural? Vamos a tener aquí una comparación. Mito versus realidad. Esta diferencia entre inconformidad y la disforia. El mito. La inconformidad de género es un síntoma de disforia de género. Ser un marimacho, o este término muy usado, ¿no? por los autores que recordemos que son españoles, ¿no? O un niño sensible,
que no se ajusta a los estereotipos de su sexo, significa que tu identidad de género podría no coincidir con tu cuerpo. Esto es lo que se dice. La realidad es que la inconformidad de género es una expresión de la individualidad, una expresión de la diferenciación que tenemos como ser humano. La inconformidad simplemente no adherece a los estereotipos sexuales. La disforia es un malestar clínicamente significativo con el propio cuerpo sexuado. Confundir es un error de categoría que patologiza la diversidad. Entonces, vemos que el autor nos menciona que la inconformidad ha existido y existe. No todos nos adherimos a los estereotipos sexuales. Pero también responde que la disforia sí es un malestar clínicamente significativo con un propio cuerpo sexuado. Así que hay que tener muy conceptuado tales categorías para no confundir. La gran paradoja, liberarse del género reforzado en estereotipos sexistas. Ahora, la teoría de la identidad de género no elimina los estereotipos, sino que los va a consagrar o los va a poner en un pedestal alto. Si a una niña le gustan los camiones y por eso se piensa que tiene un cerebro de varón, se está reforzando la idea de que los camiones son inherentemente varones o masculinos. Es decir, decimos de otra forma, lo que haría la identidad de género realmente sería reforzar los estereotipos sexistas. Algo que se está, o al menos ciertos grupos, que vamos a mencionar en el capítulo 8 y capítulo 5, tratan de revertir. Y al adherirse a esta teoría, este concepto de la identidad de género, hacen todo lo contrario. Esto representa un retroceso hacia un esencialismo que el feminismo y el progreso social o el progresismo lleva décadas combatiendo. Ciertamente estarían yendo en contra de sus propias ideas. Y esta es una de las preguntas que más se hacen todas las personas de diferentes ámbitos y ciencias. ¿La identidad se descubre o se construye? Tenemos dos, el modelo de la identidad sentida y el modelo de la individualidad, que es el que proponen los autores. En el primero, la identidad es una esencia interna, innata e inmutable. ¿Ok? Es algo que se descubre como un fósil arqueológico dentro de uno mismo. Es decir, descubrimos algo que ya existe siempre. El cuerpo puede ser un error que necesita ser corregido para alinearse con esta esencia. Es lo que dice el modelo de la identidad sentida. Soy lo que siento que soy. Es decir, vamos a descubrir algo o se cree que es existente, inmutable, innato. Mientras que en el del modelo de los autores, o sea, Rasti y Marino Pérez, nos menciona que la identidad es una construcción biográfica y relacional. Es un proyecto de vida que se desarrolla a través de experiencias, decisiones y relaciones. El cuerpo es el punto de partida material ineludible de nuestra existencia. Es decir, soy lo que hago y lo que he vivido. Entonces no es basado en un sentir, sino en las relaciones, en las acciones y bajo nuestras experiencias que se va construyendo nuestra identidad. Continuando con este ejemplo que mencionan los autores, el caso de la niña Marimacho. Analicemos cómo se interpreta una niña que prefiere el fútbol o a las muñecas, la ropa cómoda a los vestidos y los juegos bruscos a los tranquilos. Y vamos a verlo de acuerdo a las perspectivas mostradas. En la perspectiva de la individualidad, es simplemente una niña con una personalidad y unos gustos determinados. Su forma de ser niña es tan válida como cualquier otra. La sociedad debe ampliar su concepto de feminidad, obviamente, dice. Y la perspectiva de la identidad de género nos menciona. Sus gustos masculinos pueden ser interpretados como señal de que es un niño trans. La solución propuesta es que transicione para que su cuerpo se alinee con sus preferencias. Creo que con este ejemplo queda muy claro cada perspectiva. Ciertamente. Ahora, el caso del niño sensible o el carácter del alma femenina. Ahora, el caso de un niño que es emocionalmente expresivo, prefiere la lectura, los deportes de contacto,
Con deportes de contacto nos referimos a deportes que no tengan que ser bruscos o tenga participación de muchas personas en eso, ¿no? Como podemos ver en este caso, deportes sencillos de entender y comprender. Tiene más amigas que amigos y huye de la agresividad. En la perspectiva de la individualidad, dice, es un niño con un temperamento y una sensibilidad particulares. Su forma de ser niño es perfectamente válida. La sociedad debe ampliar su concepto de masculinidad, ¿verdad? La masculinidad se va ampliando, que un niño también puede ser realmente como las características que nos menciona. Ahora, desde la perspectiva de la identidad de género, nos dice, su sensibilidad y gustos femeninos pueden ser vistos como la prueba de que tiene una identidad de mujer. La solución propuesta es que transicione para alinear su cuerpo con su esencia femenina. Es decir, que tendría dentro de sí un alma, un ánima o un espíritu que es femenino, pero que recién lo va a descubrir o que biológicamente es varón. Algo que es curioso, ¿no? Distinto que se había visto antes. La propuesta, en lugar de operar al pájaro, ¿por qué no le agrandamos la jaula? Esta es una metáfora que se usa conforme a los ejemplos anteriores. El sufrimiento no proviene del cuerpo en sí, sino del choque entre la individualidad de la persona y las estrechas expectativas sociales, o llamados los estereotipos de género. En el enfoque uno, que es cambiar el individuo, es modificar el cuerpo con hormonas y cirugías para que encaje mejor en el estereotipo del sexo opuesto. Es decir, operar al pájaro. Es decir, cambiar al individuo. O el enfoque 2, que es cambiar la sociedad. Luchar para que los estereotipos de género sean irrelevantes. Aceptar y celebrar la diversidad de personalidades, gustos y comportamientos en ambos sexos. Es decir, agrandar la jaula. Agrandamos la jaula, pero el individuo va a continuar existiendo con sus características tal como es. Contrario al enfoque 1, que es cambiar el individuo sin importar el tamaño de la jaula. Hacia una individualidad radical, eres más que la etiqueta de género. La alternativa es cultivar una individualidad radical. Esto significa entender que la personalidad es infinitamente más rica y compleja que los estereotipos masculinos o femeninos. El cuerpo sexuado es la base material de nuestra existencia, no una cárcel a reformar. ¿Qué quiere decir esto? Que biológicamente es así como existimos, es nuestra base material, es invariable y que no se puede cambiar, no es una cárcel. Ser mujer o ser varón biológicamente, como es, no es una opresión, es natural como somos, es nuestra base existencial. Ahora, el objetivo es ser una persona valiente, compasiva, honesta y no una persona típicamente masculina o femenina. Esto es correspondiente a lo que uno va formando. La libertad es ser tú mismo, no elegir un estereotipo. La verdadera liberación no es escoger entre el pack masculino o femenino, sino crear tu propio camino. Pero esto también relacionado a los valores, cultura que uno tenga, o los principios que uno maneje. Añado algo más que el autor no menciona. Si uno tiene alguna creencia, alguna forma de valores o conjunto de ideas que considera que son propias y son identidad de esa persona, continúe con lo que tiene. Si usted es una persona creyente y considera que tales actitudes o opiniones son más adecuadas, entonces no se le puede negar que usted pueda ejercer libremente tales opiniones libres y que formen parte de su identidad. Retomando el tema del modelo afirmativo que se tocó poco en el capítulo 1, es que nos habla de este protocolo que es dominante, que es validar sin cuestionar la identidad sentida del menor y acompañarle en su transición social y médica. ¿Sí? Crea una profecía autocumplida, se cierra la puerta a explorar otras causas, ya lo habíamos mencionado, conduce un camino con consecuencias irreversibles, ¿sí? Como son la afirmación inmediata, bloqueador de pubertad, hormonas cruzadas, finalmente las cirugías que son irreversibles. Y se le pide a un menor que tome decisiones complejas basadas en un sentimiento.
La adolescencia, la red social y el contagio social. Debido al aumento explosivo de los casos, especialmente entre chicas, adolescentes, se sugiere la influencia de factores sociales. Tenemos la crisis de la identidad adolescente, que es esa búsqueda de identidad y pertenencia, el obtener respuestas sencillas a preguntas complejas y validación instantánea, los patrones de clústeres de identificación trans en grupos de amigos. Para muchos jóvenes, la identidad de género se ha convertido en el lenguaje cultural, disponible para expresar un malestar que puede tener raíces muy diversas. Ahora, tu diferencia no es un diagnóstico, es tu mayor fortaleza. Ser diferente, especial y único no es la evidencia de estar en un cuerpo equivocado, es la prueba irrefutable de que tienes una personalidad propia. Todos tenemos una personalidad propia y distinguible, pero cabe recalcar que no podemos escapar de nuestro propio sexo. Si naciste varón o naciste mujer, es algo del que no puedes escapar, ¿sí? Pero recuerda que ser diferente especial no es evidencia de estar en un cuerpo equivocado, sino es que tienes una personalidad propia. Así que no necesitamos patologizarlo ni medicalizarlo. También aumento o añado esta pequeña infografía que pueden tomar captura de pantalla y pueden leerlo con más detalle acerca de lo que hemos visto. Así que les agradezco por este tiempo, por haberme escuchado. Vamos a continuar con más capítulos y esperemos que al final puedan tomarse el tiempo de leer el libro. No se queden con todo lo que les he mencionado. Hay muchas cosas que no he tocado. Hay muchos casos que se mencionan. Y sobre todo no es un libro 100% de psicología, que si bien está escrito por psicólogos prominentes, ¿sí? De lo más alto que hay en temas académicos, sí reconozco que hay que también consultar con más bibliografías. Así que nada, ¿qué más? Agradecería que se suscriban al canal, le den like para poder seguir trayendo más contenido a nuestro canal. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.